Pues victoria del Real Madrid en el Clásico. Vamos a analizar todas las claves en este vídeo de un partido muy interesante del Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Pues sí, en este vídeo vamos a analizar las claves por las cuales el Real Madrid se ha llevado este Clásico, segundo partido oficial de la temporada, primero de la Liga Endesa, 86-79, en un partido donde pues creo que tiene bastante mérito cómo se ha ganado, y voy a explicarme. En un partido donde realmente te ha costado mucho enchufar por fuera, donde no has mantenido unos buenos porcentajes en el tiro de 3 para abrir la defensa rival, has conseguido anotar 86 puntos, lo cual creo que, viendo el lado bueno de las cosas, es algo positivo, o muy positivo. Por otra parte, valorar el nivel, antes de ir con los protagonistas individuales, que hay varios. El nivel defensivo del equipo de manos y piernas me ha gustado. Me ha gustado mucho la intensidad en la zona, teniendo en cuenta que hoy, a la hora de pujar y las ganancias, pues obviamente todo es más complicado sin Edy Tavares. Creo que los pivots, los centers en particular, los 5, se han dado un paso al frente, tanto Ismaila Diagne, del cual vamos a hablar obviamente, y Vincent Poirier, que ha hecho un partido descomunal, de los mejores partidos que yo lo he visto con la camiseta del Real Madrid. O sea que eso para mí ha sido muy importante. Hemos sostenido el ritmo del Barcelona, haciendo faltas, haciendo discontinuidad en su juego, lo cual nos ha ido muy bien. Y luego en ataque es verdad que nos hemos manejado, creo que hoy, más allá de que las situaciones de tiro, excepto algún tiro ahí con un poquito más de fortuna, que he visto de Yul o de Campazo en alguna situación, y algún tiro liberado, por lo general creo que donde realmente el Madrid en ataque ha hecho daño es en el pick and roll y en el re-roll, ¿no? En la repetición del bloqueo y continuación, donde ahí les hemos hecho mucho daño, sobre todo a Billy, que lo hemos neutralizado del partido de nuevo. Esto también ahora lo vamos a comentar, porque a mí el Barça, más allá de la temporalidad del proyecto, me genera dudas con respecto al Barça campeón de Liga Endesa del año anterior. O sea que, bueno, en líneas generales creo que ha sido un partido muy óptimo desde el esfuerzo, desde el trabajo, desde el carácter competitivo de ganar a tu máximo rival, donde pues has demostrado estar en una situación de combativa muy buena. Y es verdad que en cuanto a talento anotador, por momentos pues nos han faltado cosas desde 3, pero en cambio a la hora de las penetraciones y en el juego interior creo que hemos sido superiores al conjunto blaugrana. Vamos a ir con los nombres propios individuales. Voy a empezar, por supuesto, con Vincent Poirier, que ha sido el MVP, con 29 de valoración, 22 puntos, 8 rebotes para 22 minutos, es decir, no es un tío que se ha ido a casi 30, sino 22, y aún así a Vince le ha dado para materializar mucho. Creo que también le hemos alimentado muy bien con jugadores como Campazo, el Chacho, que también en el segundo cuarto lo ha estado utilizando muy bien desde el alley-oop. También él mismo en defensa, y creo que esto Chus Mateo lo valorará, en defensa ha estado mucho mejor que, por ejemplo, el día horripilante ante Manresa. De hecho, a nivel competitivo, de los mejores días defensivos de un tipo como es Vincent Poirier, que a veces mentalmente le cuesta. Y en ataque es un jugador que ya sabemos que tiene muchos recursos, semiganchos, situaciones para mate, de izquierdas, de derecha, y hoy la verdad es que a tanto Billy Hernán Gómez como Jan Vesely pues les ha hecho mucha pupita, mucho daño, y para mí ha sido el factor decisivo en la zona, porque hoy era un partido donde el rebote era fundamental, las segundas opciones, el saber camuflar la baja de Walter Tavares, el equiparar los centímetros de un lado y otro, y en ese sentido Poirier ha sido auténtico valladar y líder del Real Madrid. Y no me voy a ir de la zona, aparte del MVP y la gran estrella en el día de hoy que es Poirier, vamos a hablar por supuesto de la irrupción de un chico que tiene una pinta descomunal, que en cantera marca la diferencia y que en el Real Madrid ha hecho su debut en un clásico en partido oficial, pues tremendamente tempranero, con 16 años, pero con unas facultades de envergadura impresionantes. Ha salido en el quinteto titular, no la ha pesado, ha metido puntos, es decir, vamos a leer las estadísticas, que para mí pocas veces he visto, yo no recuerdo una irrupción en un clásico como la de Diagne. O sea, es una locura. 9 puntos, 6 rebotes, o sea, 8 rebotes, perdón, para 16 de valoración en 13 minutos. Es una auténtica locura, y desde ahí creo que es clave la confianza que le ha dado Chus Mateo a este jugador para decirle: chico, te toca a ti dar ese paso al frente, no está Edy, voy a ponerte a ti antes que a un tío de la experiencia de Vincent Poirier, y confío en ti, sé que lo vas a poder hacer bien. Y creo que ha dejado mates, rebotes ofensivos, creo que ha cogido 6, o no sé cuántos rebotes ofensivos ha cogido,
O sea, 6 rebotes ofensivos, de verdad. O sea, es muy difícil ver que un chico tan joven dé la sensación tan madura y de ser un jugador tan útil tan pronto en un partido tan exigente. Me parece, de verdad, de las mayores irrupciones en un partido estrenándose con el Real Madrid que yo he visto en mi vida. Me parece una salvajada lo que ha hecho este crío, porque mide 2,14, pero es un crío que tendrá que coger muchísimos inputs, hábitos de baloncesto profesional, pero ahora mismo, viendo lo que pueda aportar, desde luego, tenemos a un tipo que nos puede dar rotación en el puesto de 5 y que pueda ayudar en un momento determinado tanto a Poirier como a Walter Tavares. Así que, oye, la cantera al poder y a intentar sacar el máximo jugo de este Ismaila Diagne, que tiene una pinta bárbara. No solo vamos a hablar de la zona, de la diferencia que han marcado Diagne. En Diagne hoy no ha tenido protagonismo, por ejemplo en la zona. Yabusel ha estado bastante discreto en su partido, por no decir otra cosa, de lo peor hoy del Real Madrid. Toca hablar, por supuesto, de Facundo Campasso, que cuando marca el ritmo diferencial en los bloqueos y continuación, las penetraciones, cuando acelera el juego y cuando lo entiende bien, es verdad que a veces se ha precipitado, pero por lo general lo ha entendido súper bien, muy agresivo en ambos lados. Y es un jugador determinante, se ha sabido cuidar incluso con 4 faltas, demostrando que es un base top Euroliga y que en los clásicos tener o no tener a Campasso pues puede marcar las diferencias en favor del Real Madrid, ¿no? Creo que ha sido muy superior a los bases culés. Y ha dado, pues por momentos cátedra, también enchufando alguna por fuera, aunque hoy el tiro de 3 en el Real Madrid, digamos que ha sido lo que ha sido. Insisto, 6 de 30, 6 de 30 el Real Madrid, un 20% en tiros de 3, y aún así eres capaz de anotar 86 puntos, forzando faltas, anotando por dentro, penetrando, corriendo. Es decir, el Real Madrid hoy ha sido capaz de mantener un recurso óptimo para llevarse un partido ante tu máximo rival, haciendo un partido paupérrimo en el tiro de 3. Algunos dirán, oye, no enchufamos nada. Hombre, el Madrid creo que tiene gente para enchufar, quizá no tantos como algunos nos gustaría, pero tiene calidad y talento desde fuera para poder anotar, ¿no? Y luego, es verdad que Yula ha tenido algunos momentos otra vez, pero su partido por lo general a mí no me ha gustado al margen de sus 9 puntos importantes, que es verdad que han sido importantes, ha estado en bajos porcentajes, algo que no es nuevo, en el más menos de hecho ha sido el peor jugador del Real Madrid junto a Sergio Rodríguez, que tampoco ha estado hoy muy fino al margen de las existencias a Poirier. Rudy aportando, IQ defensivo, intensidad. Fabián hoy tampoco ni está ni se le esperaba, cosas que pasan, normal. Mario Gesson ya no ha sido protagonista en el partido de hoy, pero siempre dando actividad. Y bueno, quería comentar el partido, eso es de Dzanan Musa, que se me estaban escapando las estadísticas, chicos, que hoy quería ser muy preciso porque ha sido muy importante. El partido de Dzanan también con sus 13 puntos, 19 valoración, demostrando que ahora es uno de los grandes líderes y activos también del equipo, pues claramente, ¿no? O sea, y por momentos da la sensación que penetrando de izquierdas es de lo mejor en Europa y que es difícilmente parable cuando está entonado. Y hoy al Barça le ha costado muchísimo también cerrar las situaciones de Dzanan Musa, que ha sido de los 4 o 5 jugadores más importantes claramente del Real Madrid de Chus Mateo. Partido, como digo, que no es de etiqueta de corbata en cuanto a talento puro, pero desde la agresividad, el carácter, el dominio del aro, desde la capacidad de hacer daño en la zona, desde la capacidad de ser incisivos y saber administrar y sacar el lado negativo que ha demostrado el Barça, desde todo eso, desde esos intangibles también el Madrid hoy ha sido acreedor claro. De hecho, la ventaja me parece corta, lo tengo que decir. Creo que el Madrid, a poco que hubiera estado un poquito más entonado por fuera y no se hubiera ido en algunas situaciones de 10 o 12 o 9 puntos, hoy el Madrid de 15-18 puntos puede ganar perfectamente, demostrando ser bastante superior a un Barça que está en un periodo de crecimiento diferente. Pero quería comentarlo, más allá de que hay jugadores que tienen que coger dinámicas y todo esto, yo me estaba preguntando si realmente el Barça ha salido caballo ganador en los cambios con respecto al año pasado, y me voy desde el entrenador, un Šarūnas Jasikevičius, que demostró poder hacer daño al Real Madrid desde la pizarra, desde su experiencia, mayor obviamente que Roger Grimau. Por otra parte, al margen de que Jasikevičius me parece mucho mejor entrenador a día de hoy que Roger Grimau, y que imprime ese carácter, esa mordiente defensiva que hacía que el Barça fuera un hueso duro de roer en cada partido, en cada clásico. Yo ahora no detecto eso, al margen de los jugadores que tengan que coger hábito de pizarras y tal. Luego, pues, por ejemplo, te vas a lo básico. Sanido Đurić, que era un jugador que en un momento determinado te cogía la rechita por fuera y te hacía mucho daño. Para mí,
Parra y Brizuela en ese sentido son mucho más blandos que Higgins y Curich, menos experimentados, otro perfil, buenos cupos, pero jugadores que no les veo con ese carácter ganador que tienen Higgins y Curich, que tienen muchas camisetas gastadas y que estando bien eran jugadores absolutamente decisivos en clásicos. Vamos a ver si Brizuela, que ha hecho un buen partido, es capaz, digamos, de coger ese testigo de anotador, sexto hombre, y cuando la Provítola no esté ahí, él dar ese paso. Hoy a medias lo ha dado, pero no me parece mejor que el mejor Curich que yo he visto en el Barça. Higgins, ninguno de ellos se le acerca al mejor Higgins que ha habido en el Barça dominante. Dominante Higgins, no Barça dominante, que no lo he visto esto nunca en estos años. Y luego, no tener a un jugador como Nikola Mirotic, a mí me parece que les hace muchísimo daño. No tienen ese jugador por dentro diferencial, no solo en los tiros de tres, sino en sacar faltas, en ganarte partidos. También Mirotic es un jugador que en los clásicos se vestía de ganador muchas veces. Y todo eso yo no lo detecto. Jabari Parker tiene mucha calidad, pero en defensa pues es aún peor que Yabusel. Es un jugador que no le veo marcando diferencias ahora mismo en el básquet europeo. Físicamente no le veo diferencial. Tiene muy buena mano, tiene talento, capacidad de puntos, hacérselos él mismo, sin problema, pero es obviamente inferior a Nikola Mirotic. Y Billy Hernán Gómez, que es el jugador que más cobra de este Barça, pues, hombre, es un extraordinario pívot ofensivo, pero en defensa otra vez el Madrid le ha hecho un traje tremendo. De hecho, Rullier lo ha tenido que quitar porque el partido se le iba con Billy en pista. Es decir, con el jugador que más dinero pagas, que es el jugador estrella de tu proyecto, lo tienes que quitar porque en defensa es un auténtico despojo humillado por Vincent Poirier, le tienes que quitar. Todo eso sin el pívot más dominante de Europa con diferencia, que es Walter Tavares. Por lo tanto, claro, a Billy se le pone una cara complicada con un Poirier que te puede hacer daño en defensa y un Tavares que a día de hoy en Europa es superior a ti, evidentemente. Por lo tanto, yo me pregunto si todos estos cambios, el Billy por Sanli, siendo Billy mejor, pero Sanli era una kriptonita con Tavares, ¿no? En el pick and pop y el tiro de tres y más cosas. Entonces, tengo bastantes dudas con este Barça en cuanto a que sea el Barça de Šarūnas Jasikevičius un equipo llegador de Final Four y un equipo, pues eso, que se le exija con lo que es la historia del Barça. Ahora mismo me cuesta verlo, siendo un equipo con calidad, lo veo, digamos, de alguna manera como una especie de quiero y no puedo, de cambios, de que quiero ser un equipo más estético, pero en lo grosso le veo peor. En lo fino tiene calidad, tiene puntos, tiene capacidad ofensiva, tiene cosas, pero en defensa le veo peor equipo, le veo por dentro más vulnerable y la energía que le imprime Rullier Grimau a día de hoy este equipo, que el entrenador en baloncesto también eso te lo marca, a día de hoy va muy por debajo de un tío made in Željko Obradović como es Šarūnas Jasikevičius. Así que creo que el proyecto es un proyecto interesante de nivel Euroliga, pero que ahora mismo cojea bastante y donde hay dudas en los cambios y jugadores que me da que no llegan a los anteriores jugadores en su prime. Al menos no detecto yo que vayan a mejorar lo que tenían antes en su buen momento. Pero bueno, yo el Barça a mí me importa hasta donde me importa. Lo quería analizar porque es nuestro máximo rival y otra vez nos hemos encontrado con un partido donde hemos sido mejores que ellos. En fin, me gustaría vuestra opinión respecto al partido. ¿Qué os ha parecido este Real Madrid? A mí sinceramente me ha parecido que por momentos podíamos haber roto el partido antes. Chus Mateo ha insistido con Jules, Rudy, Chacho en un momento dado y el equipo en ataque no estaba fino. Por ahí yo creo que hemos perdido una oportunidad de ganar de más puntos, pero en general Chus Mateo creo que ha leído en 35-32 minutos de partido las rotaciones y las mezclas de quinteto han sido buenas. Solo en ese momento de 6, 7, 8 minutos que ha insistido en exceso con esa línea exterior. Por lo demás, Chus Mateo ha sido superior a Rullier Grimau. Así que nada, chicos, no me enrollo más, que ha sido un vídeo larguito de postclásico y me gustaría, como siempre, que dejéis vuestra opinión al respecto. Chao, chao.